Valencia vuelve a ser pionera, en esta ocasión en producciones de animación con plastilina. Son las conocidas mundialmente como stop motion, animación en volumen. El Movim de la Diputación, tras el reconocimiento a Paco Roca, ha estado atento al talento valenciano. Stop motion. Esta técnica consiste en capturar fotografías con una cámara a medida que se van cambiando ligeramente las formas de los objetos maleables. Esculpidas en arcilla, plastilina o en materiales parecidos alrededor de esqueletos de alambre, se disponen sobre un decorado. Recoge de alguna manera el trabajo hecho por Pablo Llorens, por Javier Tostado y por Sam, que son nuestros mejores animadores y han conseguido pues 2 Goyas, han sido nominados para el Oscar. Por ejemplo, Javier Tostado pues tiene una aventura en Estados Unidos importantísima con la serie Clay Kids. Para la Diputación y para el museo es muy importante hacer ese homenaje a los artistas valencianos. Nuestra intención es, como siempre, hacer una conexión directa con la sociedad, es decir, que el museo, que el Movim sea capaz de mostrar dentro de él lo que pasa fuera. Una película normalmente se proyecta a 24 fotogramas por segundo, poniendo cada fotograma 2 veces, con lo que se hacen 12 deformaciones al material o movimientos para producir un solo segundo. Hemos trasladado desde nuestro estudio 3 sets de rodaje al museo en los que vamos a estar rodando cosas de la serie. Hay mucha gente que cuando ve las imágenes pues no tiene muy claro cómo se han rodado, entonces pues pueden venir aquí a visitarlo y hacerse una idea de cómo trabajamos. Así presenta el Movim al público valenciano la obra acabada, la primera gran monografía expositiva que un museo español dedica a la disciplina artística de la animación y con la obra de las figuras más reconocidas. Como todas estas piezas han sido construidas para aparecer en películas, muchas veces no contemplamos la posibilidad de que se las vea casi como esculturas, ¿no? Como se ven aquí. Y veo que aguantan bien el tirón. Han necesitado ser restauradas, ¿no? Porque cuando acaban el rodaje, pues la plastilina se les cae un poco a pedazos y tenemos que llevarla a su sitio. Y esta exposición representa 3 estilos diferentes, pero al mismo tiempo una fuerza global en el stop motion mediterráneo. Este museo de la Diputación abre sus puertas a las creaciones de 3 de los estudios valencianos más importantes de este género: a Javier Tostado, de Clay Animation, Pablo Llorens, de Potens Plasti Animation, y Sam, de Conflictivos Productions, ganadores de premios internacionales y varios Goya del cine español. ¿Me miras a mí? Estoy muy orgulloso de que por fin en Valencia se muestre mi obra en unas condiciones mínimamente aceptables. Yo estoy muy contento con la aportación que ha hecho el Movim a lo que viene siendo mi vida artística. Junto a los sets de rodaje, los muñecos, los escenarios y las demás piezas expuestas, en la muestra se puede contemplar una proyección donde se exhibe, por orden cronológico, una selección de cortos producidos por Tostado, Sam y Llorens, así como piezas de estos 3 autores y pequeñas entrevistas a modo de flashes con cada uno de ellos. Una auténtica industria que está convirtiendo a Valencia en exportadora de animadores a todo el mundo.
pasen y disfruten del Hollywood valenciano de la stop motion. Top.